Se cuenta que en cierta ocasión, el rey Francisco I de Francia exigía insistentemente, entre la rabia y la indignación, que le mostrasen el testamento de Adán. Esto ocurría al contemplar uno de los fabulosos tesoros que había apresado un corsario a su servicio y que enviaba desde México Hernán Cortés para la corona española. El desventurado monarca galo clamaba de forma encolerizada que le enseñaran el citado testamento porque no llegaba a comprender por qué los portugueses y españoles comenzaban a disfrutar de una herencia que no había sido descrita ni legada en ninguno de los textos primigenios de Ur o de Babilonia, ni tan siquiera la Sagrada Biblia hacía mención de tal acontecimiento. Pero a lo que no hacían referencia los documentos de los dioses, sin embargo sí estaban en los papeles de los hombres. Y así, el Papa Alejandro VI, a través de bulas y tratados, había consentido que sus hijas predilectas, Portugal y España, comenzaran a repartirse la tierra como si se tratase de una heredad. En una época en la que el occidente europeo comenzaba a asfixiarse en sus propias fronteras, tuvo lugar la más extraordinaria epopeya vivida en la historia de los hombres, y esta la llevaron a cabo un pequeño y reducido grupo de españoles en poco menos de 50 años. En 1492, el marino Cristóbal Colón descubría unos nuevos territorios, convirtiéndolos más tarde en sus Indias particulares. Poco después, en 1519, Hernán Cortés iniciaba la conquista de lo que sería una futura Nueva España. Mientras tanto, Magallanes y Elcano se empeñaban en demostrar que la tierra podía ser redonda. Al fin, el viejo analfabeto de Trujillo, Francisco Pizarro, se encargaba de seguir engrosando las agujereadas arcas de la corona española con todo el oro incautado en el imperio del Tahuantinsuyo. A través de esta serie documental de 16 episodios, podremos navegar en las naves de Colón y de Magallanes y cabalgar junto a Cortés y Pizarro para surcar los continentes y los océanos por donde algún día se fraguaron las vidas y los destinos de aquellos que se llegaron a creer legítimos herederos de Adán. En 1493, la bula intercaetera determinó una línea meridiano a 100 leguas al oeste de las Azores, que dividía el mundo en dos mitades, la oriental para los portugueses y la occidental para los españoles. En 1494, otra vez, el Papa Alejandro VI corroboraba, a raíz del Tratado de Tordesillas entre las dos naciones peninsulares, que esa línea se desplazara unas 100 leguas más hacia el oeste. Y fue a partir de ahí cuando reyes y emperadores, clérigos y asesinos, conquistadores y pordioseros comenzaron a repartirse el planeta
en una desesperada y frenética carrera contrarreloj. Mientras unos dirigían las naves a las Indias Orientales para controlar el fabuloso mercado de las especias, otros concentraban sus esfuerzos en mundos recién descubiertos y que guardaban no menos fantásticos tesoros. A todo esto, apareció un buen día un pequeño, feo y testarudo portugués que, buscando las especias, encontró la verdad más presentida, pero al mismo tiempo negada al conocimiento del hombre desde el principio de los tiempos. La tierra nunca fue plana. Como son muchos los curiosos, ilustrísimo y excelentísimo Señor, que no se contentan solo con saber y entender las grandes y admirables cosas, que estaba aprestada a tal hora una escuadra junto a la ciudad de Sevilla, y de 5 naves para marchar tras el descubrimiento de las especias en la isla del Maluco, de la que era capitán Fernão de Magallanes, gentil De este modo, portugués, comienza la breve pero intensa relación que Antonio Pigafetta escribió sobre la primera navegación alrededor de la Tierra. Este joven italiano de Vicenza embarcó como sobresaliente en la flota de Magallanes. Pasó luego a ser su secretario personal y a la postre se convertiría en el único cronista de la travesía para la historia. El 22 de marzo quedan dispuestas las capitulaciones en Valladolid con el monarca español Carlos V. La corona se obligaba a dotar a Magallanes de 5 barcos y provisiones para 2 años, y nombra al portugués adelantado y gobernador de lo que descubra y conquiste. En los meses siguientes a la firma de este acuerdo, se mostraría, una vez más, la mezquindad y cicatería con que la monarquía española se comportaba respecto a los hombres que le forjaron un imperio. Los 5 barcos ofrecidos acabaron siendo auténticas antiguallas, incapaces de navegar, y en los que Magallanes se tuvo que gastar la dote recibida por su casamiento con Beatriz de Barbosa. El veterano marino portugués actuó siempre como un notario en lo referente a las cuentas, y por ello sabemos hoy día que aquellos barcos carecían de mástiles y vergas, pero tampoco tenían bombas de achique, y ni siquiera anclas. Astuto anduvo el pequeño y testarudo Magallanes cuando a su llegada a Sevilla, lo primero que hizo fue conquistar a la hija de uno de los altos dignatarios de la casa de contratación. Fortuna y poder necesitaba este recién llegado del país vecino, y con la fortuna y el poder navegaría hacia donde nadie había llegado hasta entonces. La clave que impulsa a este loco visionario a presentar este proyecto grandioso se fundamenta en un no menos grandioso error. Según misteriosos documentos secretamente estudiados por Magallanes y su amigo Ruy Faleiro en los archivos de mapas y portulanos de la corona portuguesa, existe un paso no hallado hasta entonces que facilitaba el acceso al Mar del Sur y a través de él a las especierías. Nadie pudo aconsejar a Magallanes en su arrojada empresa, porque nadie conocía las tierras y los mares a donde llegarían. Tampoco conocían la duración del viaje, ni los climas que tendrían que soportar. Así, de este modo, el hasta entonces curtido veterano de la Armada portuguesa se convierte en un responsable y metódico organizador de la nueva expedición. Estará en los grandes y pequeños detalles. No habrá mercancía que no controle, cuenta que no repase, ni cuerda y tabla que no examine personalmente. Calcula enseres y provisiones para más de 2 años y acabó convirtiendo su flota en la mejor pertrechada de todas las que habían partido de la península para realizar descubrimientos. El día 10 de agosto de 1519, 5 barcos sobre el Guadalquivir dejan tras de sí la Rada de Sevilla. Dejan atrás la Giralda. Dejan tras de sí la iglesia de Santa María de la Victoria, donde las campanas han doblado por futuros vencedores y difuntos. Dejan tras de sí a familiares y amigos. En adelante,
Solo el capitán general tendrá algo que ver con cada uno de los 265 hombres que forman el extraño y variopinto tropel de la tripulación. En adelante, solo Magallanes será el dueño de sus vidas y de sus muertes. Algunos años más tarde de aquella gesta, un reducido grupo de españoles intentamos rememorar la que sin duda ha sido la mayor de las epopeyas y la más singular aventura de descubrimiento vivida por los hombres. Valorando las dificultades y riesgos que aún hoy día persisten en la ruta de Magallanes, todos presentíamos que era una auténtica locura el intentarlo, pero éramos conscientes de que más aún el conseguirlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde y que acompañe y nos dé un buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Fuimos descendiendo por el río Betis, modernamente llamado Guadalquivir, hasta dar en un lugar llamado Corria del Río, tras el que aparecieron otros en los bordes del mismo río, hasta el alcance de un castillo del duque de Medina Sidonia, el cual se llama Sanlúcar y es por donde se penetra en el mar Océano. Aquí Magallanes durante unos días realizará los últimos repasos a la flota y se despide de su mujer y de su único hijo. Poco después, el martes 20 de septiembre de 1519, acaban por estremecer las anclas. Las velas se retuercen y retruenan los cañones para que comience la navegación más atrevida en la historia de la humanidad. Ahí. Ahora empezar a plegar. Ya lo muerdes luego, ya sabes, y lo recoges y lo metes. Recibe el viento por estribor, Andrés. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Forza! ¡Forza! ¡Vámonos! ¡Arriba, hombre! ¡Pepe! ¡Que después hay arroz con leche, hombre! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Arriba! Fuerte, rápido. ¡Más arriba, rápido! ¡Más arriba, venga! Espera, suelta escota. Espera, suelta escota. Caza escota.
Más que caiga, échame una mano con las cosas. Ya, pero yo lo quiero desventar. Esto hay que ser más rápido, chavales, hay que sacar fuerza, ¿eh? Eso no está bien. Esto lo hacemos comiendo más fuerte y nos vamos a tomar por culo. A los 6 días de haber dejado tierras peninsulares, la flota aún continúa bordeando territorio español. Desde que en 1417 fuesen cedidas a los reyes católicos, las Islas Canarias representaban la primera extensión imperial de Carlos V fuera de Europa. Una vez más, se permite a estos viajeros de lo imposible pisar tierra firme y hablar la lengua que ellos hablan, poco antes de partir hacia lo desconocido. En Tenerife, completan las provisiones de víveres y de agua. Magallanes sabía que el olvido del objeto más insignificante era irreparable. Cada gota de aceite y cada trozo de carne salada representaban algo que ni con todo el oro del mundo, ni con la propia sangre, se podría recuperar. Solo el viejo soldado sabe de la prudencia y del buen uso que hay que hacer de las provisiones. Más vale pecar por exceso que no por defecto. Sus hombres se sienten desconcertados por la desproporción de vituallas en relación al tamaño de las naves y el número de hombres. ¿Tendremos suficiente para 30 días de navegación? Los cuartillos de carne, el lomo y las patatas fritas. Es difícil imaginar aquellas húmedas bodegas, vigiladas por eficientes y voraces ratas, repletas de sacos de harina, de tocino, de barriles de sardinas, inacabables ristras de ajos y de cebollas, pasas, almendras, vino, azúcar, vinagre, mostaza. Hasta 7 vacas llegaron a embarcar, aunque dieron leche durante poco tiempo. Pero sobre todo, había galletas. La galleta significó el alfa y el omega de la alimentación en todas las travesías ultramarinas del siglo XVI. Y en este caso, no hubo excepción. Todavía se encuentran las naves en Tenerife, aunque ya preparando velas para iniciar la partida, cuando Magallanes recibe un mensaje secreto proveniente de su suegro, Duarte Barbosa. Desde Sevilla, le informa que existe una velada conjura de los capitanes españoles que integran la flota contra él. También le explica que quien acaudilla la sublevación es Juan de Cartagena. Este era primo del obispo de Burgos y había sido nombrado veedor y conjunta persona a Magallanes, una especie de delegado regio en la expedición. La información venida de su suegro tenía un carácter de fiabilidad fuera de toda duda.
Pero no era menos cierto que existían también motivos desde la propia Embajada de Portugal en España para hacer fracasar un proyecto que pretendía, entre otras cosas, acabar con el dominio y monopolio de los lusitanos sobre las lejanas tierras de las Especias. Sabrá vuestra ilustrísima señoría que en aquellas islas de la Gran Canaria no existe el agua, sino que al mediodía una gran nube baja del cielo y circunda un enorme árbol que en aquella isla hay, destilando entonces sus hojas y ramas agua a placer, y al pie de dicho árbol se dispone como una cavidad a modo de cuenco donde el agua se alberga, con lo cual hombres y animales que allí habitan todos los días de esta agua y no de otra se saturan. El lunes 3 de octubre largamos velas en dirección austral, engolfándonos en el mar Océano, pasando en los 14 grados y medio Cabo Verde y sus islas. Y así navegamos muchas jornadas frente a la costa de Guinea o Etiopía. Ahora aquí es. Uno de los temas más complicados para Magallanes durante la travesía consistía en mantener agrupado el conjunto de la flota. Para ello, elaboró un sistema de seguimiento a la nao capitana, con lo que se aseguraba el control de la navegación, así como la obediencia ciega de todos sus hombres. Esta severa y autoritaria disposición del callado portugués, siempre ensimismado en sus planes y sus secretos, acabó exacerbando el ánimo de los 4 capitanes españoles que, como nobles hidalgos y experimentados marinos, pretendían algo más que ser tratados como simples peones o grumetes. Pero lejos de acceder a estas pretensiones, Magallanes estará ahora más reservado que nunca, más frío e inabordable. No hay discusión ni consejos, ni consultas ni opiniones. La bandera durante el día y el farol por la noche serán los únicos testigos de que a algunos metros por delante sigue impertérrito y desafiante el genio y la osadía de quien los quiere poner a prueba. Yo creo que este es el mejor sitio para ti, María. Este de aquí. ¡Ah! Sí, ahora sí, ahora sí. Tú ponte poco redonda. Sí, estaba por la Caza a tope. ¿Poco redonda? Sí. Vale ahí. Os vaya un alisio más cojonudo. Vámonos a Río, ¿eh? A Río directos con esto. Magallanes, guiado por sus secretos informes o por una extraña capacidad de provocación al destino, acentúa el rumbo hacia el sur, junto a las costas de Sierra Leona, sin dejar de bordear tierras africanas, cuando lo sensato hubiera sido torcerlo hacia Brasil. Juan de Cartagena, haciendo valer su papel de conjunta persona, máximo responsable después del capitán general, le pregunta sin rodeos por la variación del rumbo respecto a las instrucciones iniciales. La pregunta y la actitud de Cartagena no dejaban de ser lógicas y coherentes con su función, pero esto, a Magallanes, le traía sin cuidado, como también le trajo sin cuidado que el sentido náutico asistiera a la razón de Cartagena. 14 días, con sus 14 noches, perdieron aquellos desventurados en la zona de calmas intertropicales. Pero unos días de más o de menos importaban poco comparados con la demostración de fuerza y el establecimiento de una vez por todas de que quien guiaba la flota, decidía el bien y el mal y elaboraba el futuro de sus acompañantes, era él mismo en persona.
Después de soportar algún tiempo estas desagradables calmas en medio del Atlántico, aunque con algo menos de dramatismo que las gentes de Magallanes, aparecieron de nuevo los alisios y con ellos el Antaviana se dirigió incesante tras las huellas de los panzudos veleros que algunos siglos antes surcaron estas mismas aguas. Mediante un ensayado ballet, estos simpáticos cachalotes nos anuncian las cercanías de los penedos de San Pedro y San Pablo. Esta pequeña y sorprendente formación rocosa en medio del océano representa un aviso en la superficie de una extraordinaria cordillera submarina que atraviesa el Atlántico de norte a sur y que funciona a modo de columna vertebral entre las plataformas continentales de África y América. De manera constante, revolotean sobre sus rocas los pájaros que buscan comida en los alrededores. De manera constante, reposan en las profundidades los barcos que no avistaron a tiempo esta singular barrera natural. 11 semanas ocupó la flota de Magallanes en llegar a la altura de las costas brasileñas. 25 días han tardado el Antaviana y su gente en recorrer la misma distancia. Sin duda, las condiciones de navegación han variado a lo largo de los siglos y hoy se cuenta con unos medios y sistemas que provocan cierto rubor a la hora de establecer comparaciones con las antiguas travesías. Pero no es menos cierto que también las mentalidades han cambiado y los dramas provocados entonces por cuestión de disciplina y de honor, en la actualidad, son catapultados por asuntos mucho menos elevados y caballerescos, como la falta de agua mineral para beber. La suerte y generosidad de unos biólogos brasileños facilitó que también entre nosotros, los hados adversos, esperasen a desencadenar un poco más al sur. Pasado como vimos la línea equinoccial, hacia el mediodía se perdió la referencia de la estrella polar y así navegóse con rumbo sur-suroeste hasta una tierra que se llama Tierra de Bercín, a los 23 grados y medio del polo antártico, que es tierra del Cabo de San Agustín, que está en los 8 grados del mismo polo. Entre las cosas que imaginaban los europeos en los territorios desconocidos de ultramar, estaba un árbol tintóreo denominado palo Brasil. Cuando a principios del siglo XVI, Álvarez de Cabral llegó a estas tierras y las incorporó a la soberanía de Portugal, observó en ellas el ansiado árbol antedicho y del mismo tomó el nombre para siempre esta fabulosa nación. Desde entonces hasta ahora, Brasil se ha convertido en una poderosa nación del llamado Tercer Mundo, con unas contradicciones internas estructurales que le imposibilitan cualquier avance y desarrollo positivo. Así, se presenta como el país que más ha crecido económicamente en los últimos 40 años después de Japón, con la tasa de natalidad más alta del mundo y donde el 20% de la población ostenta el 70% de la riqueza del país. Bahia,